Bueno, pues aquí estamos para la primera entrevista de una serie de entrevistas que vamos a llevar a cabo para el trabajo fin de máster sobre el trombón en el flamenco. Bienvenido, Pablo Martínez, muchas gracias por concederme la oportunidad de poder entrevistarte y poder hablar sobre el tema. Gracias a ti. Bueno, pues para comenzar me gustaría comentarte y preguntarte de qué forma te inicias en el flamenco a través del trombón. Yo me inicio en el flamenco a través de mi familia, de mi abuelo y de mi tío Juan, que era guitarrista flamenco. Entonces en mi casa pues se ha escuchado esa música, venía gente, hacían fiestas, en fin, yo de pequeño, mi abuelo me subía a la mesa y me decía ¡canta! Y yo cantaba por Rafael Farina, por Joselito, en fin, por las cosas, ¿no? de los abuelos y tal. Entonces por esa parte me viene de ahí. Y mi padre es músico también, músico de aquí, del pueblo, de banda, luego fue al conservatorio también, y él quería que yo estudiara un instrumento, que fuera al conservatorio y que me formara como músico. De hecho, él fue el que escogió el trombón, fue él, no fue... Él me dijo, tú vas a tocar el trombón. Y yo dije, vale, me dijo, porque el trombón vale para todo, para la salsa, para la música moderna, para el jazz, para el clásico, para cualquier cosa donde mires hay trombones. Dice, si toca otra cosa, la trompa, por ejemplo, no tiene tanta salida, digamos. Entonces fue cosa de mi padre. Entonces yo me inicio por ahí en el flamenco, digamos, pero bueno, luego lo aparto, digamos que no me pongo siempre canturreado, pero lo cojo más en serio, ya un poco más de más mayor, me empiezo a interesar más por el tema también y por las raíces, ¿no? Al final. Y bueno, ¿qué motivación te llevó a adentrarte en el flamenco con el trombón? Pues es que claro, yo al ser trombonista, mi instrumento principal siempre ha sido el trombón, quiero decir, el cante ha sido secundario para mí, ha sido una cosa pues por gusto, pero claro, teniéndolo ahí y siendo la música, al final es la música de España, ¿no? Y del sur de España. Y empiezo a tocar el trombón flamenco también porque mi padre es muy fan de Jorge Pardo, y entonces a mí me llamaba la atención eso, ¿no? En plan, mira, igual puedo tocar yo. De hecho, la historia con Jorge Pardo, yo toqué en su grupo, y la historia es curiosa, porque yo me lo encontré en un bar de Murcia una noche de casualidad. Y entonces me presentó, él estaba allí con otros músicos de ahí de Murcia, él venía de paso, iba para Almería a grabar con el Tomate, con Tomatito. Y me presentó un pianista de allí, Abdón Alcaraz, un pianista de Murcia que es pianista flamenco también, que ganó el premio del Cante de las Minas, también instrumentista, hace unos años. Y él me conocía de aquí, de tocar conmigo, tocábamos juntos, en plan. Y entonces me presentó a Jorge, mira, este toca el trombón muy bien y tal. Y Jorge dice, ¿el trombón? ¿Y te gusta el flamenco? Sí. Y si tienes algo que me puedas mandar para yo escucharlo, claro, tengo unas bulerías ahí grabadas y tal. Así con el trombón, en plan, creo que era un estándar de jazz pasado por bulería. Yo ya me gustaba hacer eso. Un arreglo tuyo, ¿no? Un arreglo mío no sé si era Night in Tunisia por bulería, en fin, una cosa así. Total, que le mandé un par de cosas que tenía grabadas de un bolo y me llamó y me dijo, tío, me gusta mucho, te vienes y grabas aquí. Y fui para Mojácar, hay un estudio que tiene de su manager y grabé en un disco suyo que se llama Huellas, de 2012, y a partir de ahí me empezó a llamar y estuve tocando con él hasta que me fui a Holanda, estuve en su grupo, hicimos bolos, un montón de bolos y ya ves. Qué bien. Que te iba a preguntar, ¿qué dificultades te has encontrado en el momento de adentrarte en el flamenco, específicamente con el instrumento, con el trombón? Sí, te has encontrado, vamos. Sí, es complicado al principio hacer bien los giros de la voz. Digamos que mi objetivo siempre ha sido han sido dos. Uno, intentar pasar el cante al trombón, y el segundo, intentar también coger el lenguaje de la guitarra, también de las falsetas de la guitarra, lo que es el lenguaje en sí, que ya ha habido instrumentos, la flauta y el violín han estado llevan años en cuadros flamencos. También Paco de Lucía fue de los primeros que
que hizo un sexteto y que metió a Jorge Pardo y bajo eléctrico y en fin, por ahí las dificultades, pues claro, a nivel guitarrístico, digamos, pasar las cosas de la guitarra es más fácil, porque la guitarra al final es un instrumento y articula, y la articulación no es tan variada como la dicción del cante. Entonces, pues claro, sobre todo los giros melódicos, los melismas, sacarlos bien en el trombón es complicado a nivel técnico. Y a nivel articulación también, ¿no? Intentar poner la articulación del cante, imaginarme que estoy cantando una letra e intentar que decirla, ¿no? O sea, que no sea todo las 4 articulaciones básicas, sino también intentar explorar por ahí otras posibilidades, ¿no? También con mucho glissando y a nivel sonido también, ¿no? Intentar, cuando hay que rajar, ¿no? Si un cantador le mete y raja la voz, pues intentar también que eso esté ahí, ¿no? Presente, que en el sonido se aprecie, ¿no? Que estás cantando. Entonces, pues por ahí van los tiros, más o menos. Pablo, ¿tienes formación académica en el flamenco, con el trombón o de algún tipo? No, cero. Ha sido todo de escuchar discos y de la calle y de, pues eso, fiestas y, en fin. Sí, desde pequeño en la típico, familia. Sí. La familia ya tenía un buen referente. Más de pequeño, luego ya cuando uno es adolescente ya pasa de todo, yo no quería saber nada, déjame tranquilo. Y luego uno dice, esto está aquí, ¿por qué no lo voy a explotar, no? Y eso ya pues me he hinchado a ir a fiestas y a escuchar discos y a escuchar a todo el que pillaba que venía por aquí, cantadores, estar quedando con los que hay por aquí, por Murcia también, que hay cantadores buenos, yendo a su casa a escucharlos, a grabarlos, a sacar cosas del cante de Levante también, en fin. Pues bueno, llegado a ese punto, que hemos hablado un poco de tu inicio y un poco el proceso que has tenido de crecimiento, ¿cuál ha sido tu experiencia ya desde un punto de vista profesional? Y bueno, ¿y durante cuánto tiempo llevas dedicándote profesionalmente al trombón en el flamenco? Mira, yo empecé profesionalmente con Jorge Pardo, que yo tenía 21 años o 22. Y eso fue la primera experiencia que yo tuve de tocar flamenco así con un grupo. Pero claro, el flamenco que hace Jorge Pardo, ¿no? Que también es fusión. Empecé en el terreno de la fusión. Yo en realidad no he hecho con el trombón. Después sí he hecho ya cosas, pero ya porque, bueno, me han llamado para cantar, también para el baile, por ejemplo, y me lleva el trombón, porque también le ha gustado, le ha parecido curioso, ¿no? Y le he tocado cosas, o doblando falsetas, o incluso tocando letras para el baile con el trombón. Sí. Y ya una vez, pues yo me fui a Holanda joven, ¿no? Me fui con 23 años, y ya allí, claro, ya venía con eso de tocar con Jorge Pardo, y allí ya me dediqué a monté un grupo, hice un disco con mi grupo, y el grupo que yo monté los tiros iban por la senda de Jorge Pardo, y entonces es flamenco fusión, flamenco jazz, no es... Pero también hay cosas en el disco, hay cantes de Levante hechos con el trombón, puramente trombón y guitarra, tal cual el cante transcrito de cantadores de aquí. Creo que transcribí cosas de Curro Piñana, que es un cantador muy bueno, de Cartagena, y de otro, de Pencho Cross, de uno de La Unión, en fin. He visto que tienes también grabado una taranta, ¿no? Que es claro, muy tradicional, al menos. Claro. Tengo eso, en el disco tengo una cartagenera clásica, pero el resto son luego también unos cantes, también así unos fandangos, en plan guitarra y cante, y luego el resto son composiciones mías y arreglos también de estándares del jazz, pasados por palos flamencos. Eso digamos que es el primer paso, ¿no? Cuando fusionas es coger algo que ya está hecho, un estándar del jazz, coges la armonía y lo pasas por un palo rítmico, digamos. Sí. Y estando allí también un amigo mío montó una Big Band flamenca, que no sé si la conocerás, se llama de BVR Flamenco Big Band, que tenemos ya 2 o 3 discos, a raíz de la Big Band flamenca de Perico Sambeá, que es el saxofonista valenciano, que él también grabó un disco en 2008 por ahí, también así, temas suyos, jazzísticos, pero con palos flamencos. Llamó a Miguel Poveda, le grabó ahí también un martinete, le grabó una guajira, le grabó cosas también tradicionales. Entonces por ahí ya en Holanda hemos ido metiendo, y yo en ese grupo estaba de cantador, de palmero y de trombonista nada más que para solo, y salía adelante y le tocaba la bailadora, hay una bailadora también, le tocaba para el baile, y la bailadora me bailaba las letras con el trombón, vaya. Qué bien.
¿Has tenido algún referente como trombonista? ¿Conocías a algún trombonista que hiciera algo relacionado con el flamenco antes de tú, digamos, adentrarte en el flamenco con el trombón? ¿Has tenido algún referente? Yo, el único que conozco es Dino Piana, el que grabó con Pedro Iturralde en su disco de Flamenco Jazz, que ese disco lo tiene mi padre hace 1500 años, y ese disco yo lo he escuchado en la casa. Entonces yo decía, ¿este quién será este hombre? Y hasta, no fue hasta ya de mayor que me dio por mirar quién era, y es que un tipo italiano, con el trombón de pistones, ahí tocando por bulerías con Pedro Iturralde. Y eso, digamos, bueno, fue mi primer referente, pero no tampoco me fijé mucho en él. Digamos que tampoco fue una cosa que me impactara, ¿no? Como toca en ese disco. Yo siempre, mi referente ha sido Jorge, diría yo, así también él, lo que hemos hablado antes, ¿no? La forma que él toca la flauta, de sacarle esa articulación y ese sonido, esos colores, como él hace lo mismo, él coge a Camarón y se lo pone y lo transcribe tal cual, y todos los giros de la voz se los saca con la flauta y con los glisando en la flauta y con medias llaves para sacar los giros que no son totalmente tonales, que hay ahí como esos cuartos de tono ahí sutiles que hay. Y me conoció también transcribir cantadores y tocarlos, y tocar con el trombón las cosas que yo me aprendo también para cantarlas, también las pongo en el trombón. Claro. ¿Qué importancia tienen para ti las estructuras del cante clásico a la hora de, bueno, como comentan, ¿no? Tocar el trombón? Porque tú has tenido la suerte de conocer el flamenco mucho antes de iniciarte en el trombón. Y bueno, ¿qué importancia tiene para ti esa estructura para iniciarte en el trombón, incluso para dedicarte próximamente al flamenco? Hombre, yo creo que si quieres tocar flamenco con un instrumento tienes que conocer el cante, porque eso es la base. Si tú quieres tocar por soleá con el trombón, no puedes hacer el indio, no puedes hacer lo que te dé la gana. La soleá tiene una estructura y el guitarrista te la va a acompañar según vea por dónde vayas tú, pero si tú conoces cómo va eso, ya sabes para dónde va a ir la armonía. Tampoco digo que tú puedes improvisar, claro, yo también improviso sobre secuencias armónicas que ya están fijas, pero si tú ya conoces esa base, ya sabes que el cante va para acá y va para allá, y la armonía va para acá y va para allá también, que eso es importante, el conocimiento armónico, si quieres luego improvisar y tener más soltura. Entonces yo, por ejemplo, también me ayuda mucho para escribir temas. Yo tengo una soleá, por ejemplo, en el disco, que la escribí basándome en la estructura del cante por soleá. De hecho, la melodía es muy cantable, es una cosa que podía cantar un cantado, y luego los acordes son bastante ya de jazz moderno, bastante alejados de lo que es, porque no quería que sonara, pues los acordes del flamenco son tres, ahora ya los guitarristas modernos han evolucionado muchísimo, pero los cantes tradicionales se acompañan con tres acordes, para arriba, por abajo, por en medio, y se acabó, y eres dominante y fuera. Entonces yo no quería que fuera eso tan simple, pero la estructura sí que está, si tú lo sigues y lo cantas encima, coincide con una letra de lo que haría un cantador. Entonces, claro, ahí ya, bueno, a lo mejor lo escuchas, no te das cuenta, pero hay un pozo ya, ¿no? Hay algo ahí, ¿no? Que ya está. Y para los tangos, tengo unos tangos en el disco también que tú lo podías cantar perfectamente, o sea, que podía ser un cante por tango de cualquiera, y está ahí la armonía, y en fin. Entonces, por ahí creo que es importante aprender el cante. Es que si no, no va a ningún sitio, si no conoces el cante de verdad, pero te tiene que gustar, tienes que ser aficionado y escuchar muchísimo, y a los cantadores antiguos para ver cómo se hacían las cosas antes, que por suerte hay un montón de grabaciones antiquísimas. Está Manuel Torres, está grabado, hay un montón de cosas, por Seguirillas, por Taranto, como se hacía hace 100 años o más. Entonces está ahí, el que no quiere, el que no lo escucha porque no quiere, entonces que luego ves gente que, bueno, empieza un poco y enseguida se nota, ¿no? Si has escuchado y se lo conoces, eso tiene las patas muy cortas en ese sentido. Bueno, Pablo, pues ahora me gustaría pasar a una parte un poco más específica del trombón, en el que creo que sería interesante hablar sobre aspectos sonoros y demás característicos y específicos del instrumento. Vale, pues yo me gustaría saber tu opinión sobre qué crees que aporta
el trombón al flamenco? Yo creo que el trombón es un instrumento que es muy parecido a la voz humana. Esto ya, Wynton Marsalis, por ejemplo, lo dice mucho, que el trombón, tiene un trombonista allí, bueno, tiene los tres que lleva la orquesta, son brutales, pero de Elliot Mason, por ejemplo, que es el tipo, en un inglés que toca ahí, hace poco leí que el tipo tiene en su página web una reseña de Wynton hablando de él, le dice y dice eso, recalca eso, la manera de tocar el trombón de ese tipo es muy parecida a la voz humana, y eso es una cosa que resuena, que conecta con la gente, porque cuando una cosa está tan cerca, ¿no?, de la voz humana, ya te resuena, ya te resulta familiar. Y el trombón tiene eso a nivel registro, tiene un registro que está ahí justo en la voz del tenor y de la contralto, que es un registro ni muy agudo, chillón, ni muy grave, que ya se te va un poco, entonces nuestro registro de voz hablar también. Y aparte la vara da un juego también brutal, también para todos los detalles esos, ¿no?, de cantar, ¿no?, que una trompeta, un saxo, ya el mecanismo ya los limita un poco en ese sentido. Entonces yo creo que el trombón aporta esa cercanía, ¿no?, con el cante, digamos, que otros instrumentos a lo mejor lo tienen más complicado de asimilar o de recrear en este sentido. ¿Qué elementos crees que son básicos para iniciarse en el trombón flamenco? ¿Cómo puede aprenderse? Lo primero es que te tiene que gustar. Si es a la fuerza no va a ningún sitio. Te tiene que gustar y lo primero que hay que hacer es escuchar muchísimo y no empezar la casa por el tejado, que también pasa con el jazz, ¿no? Hay gente que empieza tocando Giant Steps, temas de Coltrane dificilísimos, sin haber tocado cosas de Louis Armstrong o cosas de Nueva Orleans, del jazz tradicional, de la tradición, ¿no? Y empezar escuchando, a ver, no hay un orden, tú puedes empezar escuchando a Coltrane y empezar escuchando a cualquiera de ahora, a Jesús Méndez, a Israel Fernández, a Poveda, al que te guste, pero ellos hacen lo que hacen porque vienen de escuchar a los de antes. Entonces a mí me parece interesante hacer el mismo proceso que han hecho los cantadores de ahora, que es escuchar a los cantadores de antes. Entonces tirar a lo más atrás que puedas, a los cantadores primitivos, de los primeros que hay grabaciones, Manuel Torres, del Planeta creo que no había nada, ese es más antiguo, pero gente de Morón, de Utrera, de Lebrija, de Jerez, estos cantadores, el Tío Borrico, yo qué sé, Terremoto, toda esta gente, incluso antes, ¿no?, Juanito Mojama, todos estos cantadores antiguos, y escuchar cómo hacían las cosas ellos y también cómo se hacían las cosas antes, que no es como ahora, han cambiado cosas. Antes las soleares eran rápidas, ahora son también por culpa del baile, que el baile, digamos, que pasó al primer escalafón del flamenco como espectáculo visual, y a las bailadoras les gustan las cosas lentas, esas soleadas que parecen que no van a terminar nunca, esas seguirillas. Y antes tú escuchas los discos antiguos y escuchas a Tía Nica, la Piriñaca, y cantaba las seguirillas rápidas y las soleares. Entonces es interesante ver y ver cómo cantaba esa gente, que eran puros. Esa gente no había tenido otra influencia que no fuera esa, no había escuchado a nadie, nada más, no habían salido de su pueblo y ahí la música que había era esa. Porque ahora el que canta ahora ha escuchado a Michael Jackson, ha escuchado a Prince, ha escuchado a quien sea, quieras que no, ya tiene otro bagaje, ¿no? Pero esa pureza auténtica, primigenia, a mí me parece que es el aceite de primer prensado, ¿no? Que me han dado ante una botella, digo, mira, me parece interesante sacar el jugo de ahí, de lo antiguo, y luego ya todo lo de después para saber lo que se está haciendo ahora, porque si no también te queda desfasado. Pablo, antes lo has comentado, lo has nombrado y bueno, me gustaría que te adentraras un poco más en la importancia para ti de la dicción, de la acentuación, del rango incluso tanto dinámico como a la hora de la altura específica del instrumento. ¿Qué importancia tiene para ti? ¿Cómo te mueves en ese ámbito? A ver, vamos por partes. Por ejemplo, la articulación, ¿no?, la dicción.
Si tú vienes de una técnica clásica, vas a tener un tipo de articulación que es la que se utiliza en la música clásica. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de un amigo mío, trompetista, que me decía que tenía un profesor valenciano, el primero que le dio clase, que le decía, la lengua en el cogote, ¿eh? La lengua en el cogote, en plan, no ataques con mucha lengua, ¿no? Muy poca lengua. Muy poca, o sea, la lengua que esté cubierta, ¿no? Que no esté presente. Pues bueno, pues si tú quieres tocar flamenco y escuchas una letra y dices una T y dices estoy, ¿no? Y una T así, ¡pa! ¿Sabes? Consonantes de estas oclusivas fuertes. Eso, si tú quieres recrearlo, pues a lo mejor tienes que pegarle con la lengua, porque no te queda otra. Entonces, si tú quieres pronunciar ese tipo de cosas, tienes que cambiar la articulación, la manera de el ligado también, el legato. En el clásico es de una manera muy limpia, ¿no? Determinar siempre, pues eso, cada uno te lo enseña de una manera, ¿no? Con la D, con la L, con la R. En el jazz ya cambia, porque en el jazz ya tiene otro, pero es que va por lenguaje. Si tú tocas música clásica, pues estás tocando en su mayoría música europea, ¿no? Bueno, según qué época, pero una manera de decirla. Y luego el jazz es música americana del siglo XX para adelante, que tiene otra tradición, y también es música vocal, ¿no? Depende, ¿no? Si tú tocas un aria y está en italiano, pues también tienes que intentar un poco ver cómo se pronuncia eso. En el jazz pasa lo mismo. Si esta gente dice, cuando canta algo, dice du biru biruba, pues tú tienes que intentar poner eso ahí, y eso ya es otra manera de articular, es ponerte las vocales y las consonantes del idioma que estás tocando, ponértelo en la boca tuya. Y hay trombonistas también de jazz que hacen el rollo este con la plunger, que parece que están hablando, es increíble. Y eso era a base de articular así. Había uno, Tricky Sam Nanton, que tocaba en la Big Band de Duke Ellington, y el tipo es increíble, hacía ya, ya, y tú escuchabas ya, ya. Y dices, ¿cómo se hace eso? No, eso no me lo han explicado nunca en el conservatorio, me han dicho que está, da, o ya, no hay mucho más. Y te tienes que poner tú, yo me acuerdo que me puse a estudiarme a ese hombre, ¿cómo hace esto? Y al final, abriendo, intentando decir el ya, ya a la vez que sopla, y una cosa ahí, incluso cantando dentro de cuando tocas con la plunger, intentar cantar las sílabas a la vez, para que te salgan por la campana, digamos, haciendo trampa, ¿no? Pero bueno, son recursos, otras maneras, ¿no? de enfocar el trombón, que no sea, pues bueno, lo escolástico que hay aquí en España, la técnica que se estudia es la que hay, pero se puede hacer más cosas, ¿no? Y luego a nivel sonido, pues lo que te he comentado antes, ¿no? Si tienes que rajar el sonido, eso está prohibido. En el clásico tiene que ser todo redondo y bonito y grande, o pequeño, pero redondo, y siempre y todo igual, que suenen los registros arriba y abajo todo igual. A lo mejor para tocar flamenco puedes tener otro concepto de sonido, ¿no? Y si raja el sonido, o si baja un pianísimo con mucho aire, como las voces rasgadas con aire, pues también tienes que intentar que te suene así, ¿no? Hay gente que estudia esto, en el jazz también se utiliza, se llama subtone, que significa que por debajo del sonido hay una capa de aire. Entonces, hay un trompetista que lo explica muy bien, que me gusta mucho, que es joven, y él dice que él empieza, ¿cómo era? Él empieza soplando, entonces intenta... Soplando sin lengua, sin articulación. Sin articulación, él trabaja mucho él. Y va al instrumento e intenta que se quede un poco de aire, sí, digamos, sí, que sí. abriendo un poco más, sí, ese no aire centrarlo tanto, digamos, pero ese aire, de entonces llegar al instrumento así, pues claro, lo tienes que estudiar también, o si no estás acostumbrado, pum, a ponerte el trombón y a tocar, y que suene lo más limpio posible. Pero si quieres que te suene con un poco más de aire y esto, también le da otro rollo, ¿no? Defiende entonces esa flexibilidad en el aspecto tímbrico, ¿no? Dependiendo del estilo, dependiendo la época, dependiendo el ámbito en el que estés tocando. Totalmente. No es lo mismo. O sea, si yo quiero tocar oscuro o más claro, todo esto está aquí, ¿no? En la embocadura. Es sutil, es muy sutil. Si yo quiero tocar más oscuro, pues igual voy a utilizar una vocal más, una O, ¿no? Y si quiero tocar más claro, mejor voy a intentar pensar en una I, ¿no? Una cosa más que corte.
Y yo creo que hay que jugar con el sonido. Eso me estoy acordando de Tony Belenguer, el trombonista de jazz valenciano, que desafortunadamente pues, el año pasado nos dejó, ¿no? Yo fui a clase con él, no fui regularmente, fui un par de cursillos y tal, y él nos decía esto, él nos decía que teníamos que jugar con el sonido y experimentar y jugar y encontrar un sonido que nos guste y saber también qué tenemos que hacer para que, pues luego escuchas trombonistas de jazz que suena oscurísimo y dices tú, ¿cómo lo haces? Y otros que les suena, también si vas a tocar en sección de viento, que te tiene que sonar como un láser, ¿no? Para estar en sintonía con los trompetistas estos que tocan con las boquillas así pequeñísimas, estos de salsa o de funky o lo que sea, ¿no? Entonces, experimentar con eso, o sea, no ceñirte solo a la técnica como la conoces, sino intentar abrirte un poco el horizonte técnico también del instrumento, y eso es a base de probar, eso es a base de ensayo-error, pues no hay... Me gustaría hacer, bueno, digamos hincapié, ¿en qué registro crees que no que te sientes más cómodo, pero ¿en qué registro del instrumento crees que sería más eficiente hacer trombón? O sea, hacer flamenco. ¿Te refieres al registro agudo Sí, o grave? sí. Hombre, el registro agudo, yo creo, es el más flexible. También lo que hemos hablado antes, ¿no? De la ornamentación, ¿no? De los giros melódicos, estos que vienen de la música sefardí y de la música árabe. Toda esta ornamentación y todos estos giros en el registro agudo es mucho más sencillo porque están más cerca los armónicos. Y tú tienes que hacer algo así, abajo tienes los armónicos a una cuarta, el que está más cerca. Claro. O a una quinta, depende, pero arriba los tienes todos juntos. Si tú haces la si, la sol, la, aquí lo tienes todo aquí, están al lado. Entonces, por arriba es mucho más flexible y pues este tipo de cosas funciona mucho mejor. Luego, lo que mola del trombón es que tiene un registro amplísimo y el registro grave suena gloria. Entonces, sí, también trabaja eso, pero el registro grave me gusta más para el tema, las cosas lentas, tranquilas, como las baladas de jazz, ¿no? En plan, grave y que suene tranquilo y con aire, un poquito de aire si quieres, pero para el tema así virtuoso por arriba seguro. Pero esa agilidad, claro. Esa agilidad está arriba. ¿Cuál diferencia en armónico a la hora de tocarte esa agilidad? Claro, y aparte también las contraposiciones también ayudan mucho para estas cosas, y arriba están juntas, voy a hacer cosas sin lengua, también que ayuda mucho. Yo trabajo mucho tocar sin articular, cosas arriba, simplemente aire y vara, y eso también para el flamenco ayuda mucho, para el tema cosas, adornos rápidos, sin lengua ninguna, simplemente conforme te salga, ¿sabes? Tú lo cantas y para no tener la lengua también todo el rato ahí, porque arriba es que ya se articula solo todo, no hace falta tanta lengua. Te quita también velocidad la Claro, lengua. quita velocidad y eso, interrumpe a veces, ¿no? Más que aporta. Pablo, vamos a entrar en un terreno que en el flamenco tiene su complejidad y es el ritmo. A ver. Bueno, pues ¿qué importancia tiene para ti el ritmo en el flamenco? ¿De qué manera te acercas tú rítmicamente al flamenco, incluso a la hora de improvisar? ¿Cómo te acercas? ¿En qué palos te encuentras más cómodos improvisando? ¿Y por qué piensas que en un palo te sientes más cómodo improvisando que en otro? Claro, es que aquí depende de lo que estemos hablando, porque a nivel rítmico, claro, si hablamos a nivel rítmico, lo más cómodo es siempre tocar ni muy rápido ni muy lento. Cuanto más lento, más difícil, y ya cuanto más rápido, también, ya ahí la cosa empieza a hacer agua el barco. Entonces los tempos medios, a mí me gusta medio tirando para arriba, que ahí es donde estoy cómodo y donde puedes tirar ahí manteca y que te camine, ¿no? Y que te suene. Entonces, a mí me encanta pues, improvisar las bulerías. Es que la bulería es lo que más juego da rítmicamente, porque ahí cabe todo. Están en 3, están en 2, y entonces es la ¿cómo se llama, no? Cuando pones dos ritmos uno encima de otro, ¿no? Esto sí, una tradicional, ¿cómo se llama esto? Si esto es una polirritmia africana el 3 contra 2, ¿no?
aquí 2 y aquí 3, ¿no? Y ahí está todo, entonces puedes tocar en 2 o en 3. Entonces ahí lo tienes, ese juego de ahora toco en 3, ahora toco en 2, ahora entre medias, y de ahí sale el swing de entre medias, ese que no es ni 3 ni 2, que no es ni pam 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 pam, ni pa 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 pam, que pam pa pam pa pa, no, el swing sale de ahí, y el swing del flamenco pasa lo mismo, como tiene eso, y las bulerías dan mucho juego, los tangos dan juego, menos, porque es más tieso, digamos, ahí. Pero bueno, también tiene su rollo, 4x4, ahí puede improvisar cualquiera, digamos, pero las bulerías cogerle el rollo también de por dónde va cerrando claro. Y por una bulería rápida, y luego, claro, ya si te pones a improvisar por soleá y eso, tienes que tener un temple, eso tienes que echarle ahí horas. Y al final te tienes que comer un metrónomo, y ya está, te compras un metrónomo y el tempo se trabaja con el metrónomo, porque nadie tiene... Mira, decía el Farru, el bailador, el hermano Farruquito, en el documental de Paco de Lucía, sale diciendo, estábamos de gira con el maestro Paco, y viene y me dice, tiene ahí unos golpes que están fuera, en no sé qué estaban haciendo. Hay algunas cosas, bailan muy bien, pero hay cosas que te vas de tempo. Y dice, ¿y qué hago, maestro? Y dice, mira, cómprate un metrónomo y estudias con metrónomo. Las cosas que tú te pongas en los pies con el metrónomo. No te fíes porque siempre tradicionalmente se ha estudiado el baile con el maestro con una garrota, con un gallao o con los nudillos. Entonces, bueno, pues eso es el tempo del que esté a tu lado dándote la clase, pero eso no es una cosa precisa. Y Paco, que sabía lo que hacía, claro, y él estudiaba con metrónomos, no se dejaba llevar porque la emoción te hace correr o te hace retrasar. Entonces, eso lo dice Carles Benavent también, el bajista lo dice, el gran gol de Paco de Lucía, el gol por la escuadra suyo era el control de las emociones, era el dominio que tenía de la emoción y del tempo, para no dejarse llevar cuando hacen una cosa rápida y correr, o cuando hacen una cosa que está y atrasar. Cuando tocas lento, corre, y cuando tocas rápido, atrasa. Entonces ahí ya pierdes, ¿sabes? Lo que iba a decir, lo bueno es el temple, ¿no? Como, yo qué sé, el que le guste el toreo, ¿no? Un temple. Sí, está ahí. Y entonces Farru lo decía como una cosa y dice, me compré un metrónomo como si hubiera descubierto América, ¿sabes? Que digo, bueno, bienvenido, ¿sabes? Y dice, me compré un metrónomo, llega a la siguiente gira, entre gira y gira, yo estudiando ahí, pim, 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 con el metrónomo, llega a la siguiente gira, viene el maestro y me dice, ahora sí se nota, está todo dentro. ¿No te gusta, por ejemplo, pensar en los 12 tiempos, ¿no? Tú piensas, por ejemplo, siempre baja 2, baja 3 o baja... Sí, es que al final lo de contar es muy para principiantes. O cuando va muy lento, a lo mejor sí te ayuda ir contando, para una soleá lenta así para el baile, pero al final ya les coges el rollo, ya lo sientes, tú no tienes que contar 4x4 ni el 3x4, no estás tocando 4x4 y estás 1, 2, 3, 4, 1, 2, no. Lo notas, lo tienes dentro, o sea, ya lo sientes en el cuerpo, no tienes que estar todo el rato 4, 5, 6, 7, es que si estás pensando en eso ya en qué vas a pensar, ¿no? Ya no, la cabeza no puede estar pensando 5, 6, 7, 8, 9, 10, que dices tú, tienes que estar pensando en lo que estás tocando, lo que estás cantando, y tienes que sentirlo. Muy bien, Pablo. Seguimos con otra pregunta, ¿vale? Te quería preguntar, bueno, como estudiante, que has pasado por el mundo clásico, por el mundo del jazz, por el flamenco, tienes unos recursos increíbles y una flexibilidad de visión de conceptos diferentes. ¿Qué elementos crees tú que nunca deberían faltar en una persona que quiera adentrarse en el flamenco, venga desde donde venga desde el jazz, venga desde el clásico, y qué elementos son básicos para ti para iniciarse como trombonista? Como trombonista en el flamenco estamos hablando, Sí. ¿no? A ver, si tú quieres iniciarte en el flamenco, lo primero que tienes que tener es técnica. La técnica es fundamental, la técnica del trombón es la misma. O sea, aprender a tocar el trombón, las cosas básicas, eso da igual que toques jazz, que toques flamenco, que toques trap, que toques reggaetón, que toques lo que sea. Eso tiene que estar. Yo siempre les digo a los cubanos, porque hay algunos que vienen y te dicen, no, a ser, yo tengo la manana, ¿no? Que como dicen ellos, a tener el sabor, ¿no? La cosa, ¿no? Cubana, que tú como en español, ¿cómo la vas a tener, ¿no? Y digo, esto está muy bien, pero manana y arbans. También te hace falta un poquito de arbans que desafina ahí y corre.
banana y metrónomo, ¿no? Como Paco de Lucía, ¿no? Alfarru. Gitanería, baile gitano y tradición y metrónomo, porque si no, no te funciona. Entonces la técnica tiene que estar. Y las notas largas no te las quita nadie, la flexibilidad no te la quita nadie. Eso tiene que estar ahí. Eso es impepinable para todo el mundo. Ahora, una vez que ya tienes un despliegue técnico que te permite tocar lo que escuchas en la cabeza, ahí es donde empiezas ya a trabajar de verdad el lenguaje que quieras ponerte a dominar. Y eso te va a llevar a crear ejercicios técnicos específicos para las cosas que quieras tocar. A mí nadie me ha dicho, tienes que tocar, para tocar flamenco hay que estudiar esto, manda un libro de técnica, porque no existe un libro de técnica para tocar flamenco. Eso me he buscado yo las habichuelas, yo he aprendido la base del trombón, que es sota, caballo y rey, y no hay más. Y a partir de ahí es cuando tú ya tienes las herramientas para seguir y para avanzar, y para tú mismo ser tu propio profesor y decir, ¿qué necesito hacer para que me salga esto? Pues voy a intentar, yo qué sé, cualquier cosa que se te ocurra, inventarte los ejercicios, que parece que la mentalidad un poco así cerrada de alguna gente es, si no tengo aquí el libro que me diga lo que tengo que hacer, yo tengo imaginación para inventarme ejercicios, los que yo quiera. Manuel Molina lo decía, y dice, pues ¿qué tengo que hacer yo? Las cosas que hacían hace 100 años, que no tengo yo imaginación para inventarme los cantes que a mí me dé la gana, que le decían, es que usted canta lo que le da la gana, y eso no es así. Y como que no, yo canto efectivamente lo que me da la gana, porque yo soy una persona, tengo imaginación y me invento lo que me dé la gana, y eso o te llega o no, ya está, y o te gusta o no, pero no puedes decir, porque entonces ya nos quedamos atascados en el Arbanks. El Arbanks está muy bien, hay que estudiárselo, pero de ahí ya tienes que salir tú De hecho, muchos trombonistas ahora últimamente están haciendo libros de técnica con otro rollo, que no sea siempre si, fa, la, mi, todo lo mismo de siempre, que ya está, que ya te quieres pegar un tiro, ya dices tú, ¿qué hago ya con esto, no? Un profesor mío hizo un libro de técnica de allí de Holanda, Ilya Reinhardt, un trombonista de allá increíble, y ya por lo menos había algo más de, ¿sabes? Ya con las cosas que a él le gusta estudiar y había algo diferente, que si no, y yo la técnica también la trabajo así, yo trabajo la técnica conforme me va haciendo falta, tengo una rutina, porque eso es que no te lo quita, eso no te lo quita nadie, las notas largas, la flexibilidad, la articulación, porque si no lo pierdes, pero luego pues ya adaptado a lo que tengas que hacer. La verdad es que esa imaginación de la que habla, en mi opinión, es importante porque también te ayuda a centrarte específicamente en lo que en el fin, en el producto. Muchas veces, como tenemos tanta información cuando tocamos, pues nos olvidamos del fin y estamos pendientes mucho de la técnica, de otros terrenos en los que se aleja mucho del fin musical. Entonces esa imaginación me parece fundamental. Total, es que yo alucinaba en el conservatorio, estudiaba a la gente, escuchaba a la gente estudiar, te iba a una cabina a estudiar y estaba al de al lado estudiando también. Se pegaban 4 horas estudiando técnica y yo pensaba, ¿y aquí cuando hacen música, no? Como también cuando decía Manuel Molina, ¿aquí cuándo se dice ole? Porque esto es nada más que escala para arriba, escala para abajo, que está muy bien, que hay que hacerlo, pero yo qué sé, hay que también, como dices tú, hay que aplicarlo, ¿no? Hay que ir a por el fin, que es, luego cuando tienes que tocar cualquier cosa, Alessi lo dice. Hace poco vi una entrevista que le hicieron, también como si hubiera descubierto América ahora, pero salía diciendo, yo les digo a mis alumnos que quiten las partituras, cuando llega les digo, toca. ¿Qué toco, maestro? Lo que tú quieras, que no sea lo que te salga. No toques ni el David, ni el Grondal, ni un solo, ni el Requiem, nada. Toca lo que quieras. Se quedan como una liebre cuando le das las largas, se quedan. ¿Cómo puede ser que no tengas tú la capacidad como músico, con la de horas que te pasas estudiando, que no seas capaz de asimilar un poco del lenguaje y tocar algo que tenga un mínimo sentido? Que luego él se pone a tocar también. Y dice, mira, por ejemplo, ya te coge el trombón, empieza a tocar y está Marshall Gilks al lado, un trombonista de allá increíble. Dice, por ejemplo, yo, pues mira, a ver, y toca una cosa así que, bueno, el tipo toca increíble, es mejor, pero se pone a hacer así, a tocar algo de jazz y, bueno, y le dice Marshall, hombre, molaría si tocara algún dominante para que tuviera un poco de sentido y resolviera en alguna, ¿sabes? Tener los conceptos claros de si voy a tocar algo, pues tiene que haber algo, no puedes tocar todo el rato fa mayor sin pasar todo el rato en la casa metido. Si vas a hacer un viaje tienes que salir de tu casa, darte una vuelta
y volver a la casa, ¿no? Pero si no te das la vuelta y tocas todo el rato y no tocas nada que suene mínimamente a otro acorde, lo más básico que hay, tónica dominante, intenta, hace un ejercicio, intentas tocar una tónica del tono que tú quieras, la dominante, que suene a dominante y volver, ya está, con eso ya tienes y ya puedes tocar algo, una melodía que tenga un mínimo de sentido, pues nada. Pablo, antes nombraba el tema de los melismas, bueno, que en el flamenco es conocido como los quejíos, ese quejío que conocemos tradicionalmente en el flamenco, o popularmente en el flamenco, ¿no? ¿De qué manera te gusta o crees que se puede o sería eficiente usarlo glissando, volviendo un poco más al tema técnico del trombón? Para imitar esos quejíos. Claro, es que el quejío en realidad son glissandos todo el tiempo, no tiene articulación. Tiene un poco, bueno, si el cantador está diciendo ay, 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 pues eso, pero es muy sutil. Un ay no es una T, ni una D, ni una cosa oclusiva. Entonces, por ese lado, el glissando yo creo que es realmente lo oportuno, ¿no? Para recrear eso. De hecho, hay gente que toca música árabe y, por ejemplo, hay un trompetista que se llama Ibrahim Malouf, que le metió un cuarto pistón a la trompeta, pero para darle a la mitad y poder hacerlo, todas estas cosas de ornamento y estos melismas y estas cosas, para tener más una cosa extra, una ayuda, ¿no? Para poder recrearlos mejor, ¿no? Creo que es un pistón de cuarto de tono, además. Y luego utilizan mucho también medios pistones, que el medio pistón lo que hace es que te queda en medio y puedes jugar con, que es ni más ni menos que ir al glissando, que en el trombón ya lo tenemos de naturaleza del instrumento. Entonces, mola por eso, porque llega a un nivel de profundidad en la recreación de una cosa que es vocal, lo que hablábamos antes, no está tan cerca el trombón de los cantantes y de los cantadores que mola por eso, porque es que lo tiene y puede llegar a un nivel de detalle finísimo en ese sentido que no tienen otros instrumentos por pura construcción física. Entonces, claro, pues el glissando, pero eso, el glissando aplicado al lenguaje que no suene a... Quiero decir, tiene que estar en sintonía, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Si yo toco por arriba y quiero hacer un pasaje rápido, un quejío rápido, no lo voy a articular, pero ya el mismo instrumento me va a dar la articulación y a lo mejor hay una cosa que es una contraposición que se articula solo y otra que es un glissando y hay una mezcla de notas una que se articula, una que no, ¿sabes? El glissando está en medio y no te das cuenta, ¿no? Ahí es donde está la cosa, ¿no? Bueno, Pablo, pues me gustaría continuar con un aspecto posiblemente un poco más complejo en la evolución un poco del trombón en el flamenco, y es sobre su función. Por ejemplo, Paco de Lucía pues observó esa similitud tímbrica en el cajón peruano, esa similitud con el zapateo del bailador, de la punta tacón, del sonido grave, agudo, que es el que proporciona ese instrumento. ¿Cuál crees que es la función del trombón un poco en el flamenco? ¿Crees que, bueno, como antes nombraba esa similitud con la voz humana, crees que el instrumento tiene otros recursos aparte de imitar esa voz, el cante? Que lo que te he dicho antes fuera de cámara, que ahora últimamente he visto por ahí por las redes sociales cuadros flamencos con trombón, que eso yo no lo había visto hasta ahora, no lo había visto nunca. Entonces a lo mejor se está abriendo una puerta por ahí y lo que comentaba, el juego que te da el trombón es que te puede tocar una letra como si fuera el cantador y luego también tiene, pues como cualquier otro instrumento, como la flauta o el violín, que te doblan una falseta de la guitarra o te toca un pasaje instrumental, una melodía, lo que sea, pero yo creo que es interesante porque tiene esas dos facetas. Te puede hacer de cante y te puede hacer de instrumento melódico al uso, digamos, pero no está explotado aún. El trombón
en el flamenco estamos en pañales aún, no hay tradición, es que el flamenco también es muy cerrado, ¿no? Para esas cosas y para meter cosas nuevas. Ahora, en los últimos años no, pero el trombón en el flamenco no tiene tradición, como aquel que dice, aunque empezó pronto, ¿no? Con Dino Piana, esto fue en los 60, o sea que hace ya bastantes años. Pero, pues eso, pero poco a poco, igual la gente se está dando cuenta, ¿no? de las posibilidades que tiene, y por eso están llamando gente trombonista a los cuadros flamencos, que me quedé muerto. Eso no lo había visto yo hasta ahora, demasiado. Has nombrado a Dino Piana, que lo introdujo en el famoso disco de jazz flamenco de Paco de Lucía. Dino Piana era italiano. Después tenemos a a Jorge Pardo, también madrileño, como referente y precursor también de la flauta flamenca. Tenemos a Rubén Dantas con el cajón, hoy día reconocido como cajón flamenco, y parece que no existe ese instrumento fuera del flamenco. No entendemos, por lo menos aquí en España, en Andalucía o en el ambiente flamenco. Después también otro referente importante en el flamenco que ha sido Pedro Iturralde con el saxofón, que nació en Navarra. ¿Por qué crees que en una cultura tan arraigada al sur de España no se producen estas innovaciones tímbricas, instrumentales incluso en otros países o en otros puntos donde la cultura flamenca no está tan arraigada, sí consiguen adentrarse en el flamenco y sin ningún tipo de complejo? Pues tú mismo lo has dicho, por los complejos. Yo creo que el flamenco al final es un mundo cerrado, ¿no? Y muy de tradición. Entonces eso puede llevar a que se cierre de más, ¿no? Que esté cerrado a cosas nuevas que entren, ¿no? Es como, esto es lo que es, cante, toque y baile, y se acabó, y palma. Y de hecho Camarón, cuando hizo La leyenda del tiempo, le dieron por todos lados, y Ricardo Pachón él comenta también por ahí en un documental que cuando salió el disco y tal empezaron a darle por todos lados, ¿eso qué es? El piano y el bajo eléctrico y no sé qué, ¿no? Los puristas estos rancios. Empezaron a darle palos por todos lados y el Camarón le dijo a Ricardo, el próximo disco, guitarrista y palma. O sea, pero bueno, ya ves tú, él era un tío de mente abierta, ¿no? Pero quizá la mentalidad, pues, en general no sea tan abierta a cosas nuevas, y eso lleva a que la gente que no ha crecido en esa tradición y en esa mentalidad, no tengan esos complejos ni esas barreras. Entonces, ¿por qué no voy a tocar yo la flauta? ¿Por qué no voy a tocar yo el saxo en el flamenco? Si me gusta y lo he descubierto y una música increíble. Entonces yo creo que va un poco por ahí los tiros, ¿sabes? También del respeto, ¿no? De respetarlo tanto y de tener como esa cosa que es muy rancia también, ¿no? De puristas, de esto no se puede tocar, esto hay que mantenerlo en ámbar, ¿sabes? Como el mosquito de Jurassic Park, ¿no? Esto que no se pueda tocar, que sea siempre lo que consideran ellos que es puro, que es a partir de un año, porque eso, lo puro antes de que hubiera grabaciones, que era, ¿no? Ya el flamenco es una música bastarda, es una música que nace de fusión ya de diferentes culturas. Entonces los puristas, como dijo Lin Cortés también, los puristas son un rollo. Los puristas se pueden ir a acostarse y quedarse ahí. Entonces va por ahí, yo creo, los tiros de esta cuestión. Vale, pues me gustaría pasar un poco a la parte evolutiva del trombón. Y bueno, me gustaría conocer cuál es tu concepto o tus creencias sobre la evolución actual que está teniendo el instrumento en el flamenco. La evolución del trombón en el flamenco, pues si es que estamos en ello, ¿no? Estamos ahora, pues eso lo que te he dicho antes, metiendo los trombones en cuadros flamencos. Pues si es que eso no hay casi nada hecho, ni nada escrito. Entonces pues supongo que vamos sobre la marcha, ensayo-error, lo que vayamos viendo que funciona y lo que no fuera. Y yo por mi parte, pues bueno, yo sigo ahí
yo estoy en eso, ¿no? Yo me dedico profesionalmente a tocar el trombón y lo que más hago es tocar en directo con bandas, y toco con bandas de tu tipo. Pero yo también, lo que me gusta es también mi música, ¿no? Y escribir mis temas, y yo voy por esa línea. A mí lo que me nace de escribir son temas que están en el flamenco, ¿no? Últimamente he estado también un poco metiéndome en la música electrónica, investigando con loops y con cosas de estas, y otro sonido un poco más actualizado, digamos, que eso, actualizado es un decir, ¿no? Pues bueno, porque ahora meter un teclado, que eso se lleva haciendo ya 50 años, ¿no? Un Rhodes o un Rhodes o cualquier teclado de estos, que esto ya Herbie Hancock y esta gente en el jazz en los 70 ya estaban a tope con los sonidos y con los teclados. Pero en el flamenco no tanto, entonces yo estoy tirando un poco también por ahí, ¿no? Ahora un montón de gente también de los de ahora, claro, porque si es que la música de ahora que suena, el trap y todas estas cosas, esto sintetizado. Entonces en el flamenco está entrando eso, ¿no? También con Rosalía, Israel Fernández está haciendo cosas dentro de ser súper tradicional, pero hace poco sacó un tema que me gusta mucho con el productor de Rosalía, con el Guincho, y también tiene ahí sus cosas, ¿sabes?, de estudio, sintetizadores y unas cuerdas ahí, y unas cosas, y unos loops de palmas así, un poco más tirando para la música electrónica. Entonces yo estoy ahora por ahí. Yo creo que la evolución va por ahí, ¿no? Va por el camino de las músicas actuales, de lo que está pasando, y incluso eso, pues meterle un bombo de trap, ¿no? En vez de un cajón, que la base te la haga una secuencia, ¿no? Sí. Cosas así. Y luego mezclado con una guitarra flamenca bien tocada, con el cante, con cosas tradicionales, ¿no? Que le den la esencia también, ¿no? Si no, si te vas muy lejos del camino, al final te pierdes, ¿no? Tienes que estar siempre con un ojo mirando para atrás, ¿no? Para el camino, para no perderte, pues si no, al final ya terminas haciendo una cosa, una marciana, que eso no le va a gustar a nadie tampoco, porque... Y yo creo que van por ahí los tiros. Entonces yo estoy en eso, y otra gente también está por el flamenco jazz, más para el jazz, pero con toques flamenco. Por ejemplo, Carlos Martín, el trombonista valenciano, siempre los discos que tiene de solista, él ha tirado por ahí también, esa onda más jazzística, ¿no? Que a mí también me encanta. Yo también soy músico de jazz y yo también tiro por ahí, ¿no? Por la onda jazzística siempre está. Pero ahora también, de hecho fue por la pandemia también, porque de repente tuve un montón de tiempo libre y me puse a componer temas así un poco más tirando al rollo electrónico, sin pasarme, pero probar otras cosas, ¿no? Ya la guitarra y tal, y más tradicional, ya lo he hecho, ¿no? Eso ya está hecho en un disco. Entonces ahora, bueno, otras cosas, ¿no? Quizá también la pandemia, bueno, ha sido una oportunidad para sentir un poco más tu identidad actual, bueno, todo el recorrido que llevas, ha sido a lo mejor un viaje más interior, y bueno, a lo mejor estás descubriéndote un poco más a ti mismo. También, claro, tener tiempo para pensar es bueno y malo, porque terminas dándole vueltas a cosas que a lo mejor no tienes que preocuparte demasiado por ellas, ¿no? Pero a la vez te hace pensar en cosas que te llevan a evolucionar. Entonces, en mi caso, pues claro, hace tiempo que no hago cosas mías, ¿no? Saqué un disco que tiene ya 5 años por ahí, y desde entonces no he vuelto a sacar nada mío, y entonces siempre tengo ahí eso, ¿no? Quiero hacer mi música también. Yo toco con un montón de bandas, pero también lo mío me gusta cuidarlo, ¿no? Entonces a veces lo descuidas y te pones a hacer otras cosas y estás liado, y de repente pues he tenido tiempo para pensar otra vez qué quiero hacer, qué es lo que me gusta. También darle más protagonismo al cante, ¿no? Dentro de las cosas que hago, darle más protagonismo al cante sin menospreciar el trombón, y el trombón siendo un elemento primordial, pues yo me considero primeramente trombonista. Y luego cantador, no sé, aficionado al cante. No sé si yo me considero cantador, yo qué sé, eso que lo digan los demás, ¿no? No soy yo quién para decirlo. Llevamos, bueno, desde que empezamos la entrevista, pues hablamos del trombón flamenco. El trombón flamenco, incluso yo, bueno, cuando se me viene un poco la idea de adentrarme un poco en esa investigación sobre el trombón flamenco, y yo hablo del concepto del trombón flamenco, que bueno, que a lo mejor muchas personas pues no entienden a qué me estoy refiriendo. ¿Tú crees que hablar del concepto del trombón flamenco
de esa manera tan abierta, ¿significaría salirse un poco del flamenco tradicional? Claro, totalmente, porque el flamenco tradicional, lo que hemos dicho antes, es lo que es, ¿no? Cante, guitarra y baile y palma y se acabó. Ya el cajón ya es una cosa añadida después, mucho después, o sea, hace poco. Paco no sé cuándo se lo trajo, pero en los 80. Y mira, y se ha quedado que ya parece que es una cosa que ha estado ahí toda la vida. Y no, y es una cosa totalmente incorporada. Pero funciona tan bien. Quizá el trombón en el flamenco funcione. Yo lo del trombón flamenco no lo había escuchado nunca en mi vida. Eso es una cosa que yo empecé a utilizar también en mis cosas y en mi grabación, en mi disco también yo estudié en Holanda, hice un máster y tuve que hacer un trabajo fin de carrera y yo le puse a mi título de mi trabajo fin de carrera, se llamaba El trombón flamenco. Y eso no lo había escuchado nunca. Eso es una cosa, no sé si ya se había utilizado, pero así las dos cosas juntas, trombón y flamenco, no, porque bueno, es lo que hemos hablado, ¿no? Había otros monistas que se han adentrado un poco, pero así como tal, como concepto, como de un instrumento que de verdad puede funcionar en el flamenco, es muy joven, es una cosa muy joven. Y así como tal, de hecho me has dicho tú antes que si pones en Google trombón flamenco salgo yo el primero, ¿no? Porque a lo mejor es una cosa que he empezado a utilizarla yo, que empecé yo hace 6 o 7 años cuando empecé con mi proyecto, bueno, hace un poco más, pero y a empezar a investigar, ¿no? Y también eso, escribí un método que no lo publicaba aún porque las editoriales me dieron un poco un portazo en la trompa. Hay que volver al método, hay que echarle, publicarlo y bueno. Sí, escribí un método pues, de cantes de Levante, cantes de aquí, cantes de Murcia, adaptado para estudiar. Yo pensé que podía ser una buena herramienta para los conservatorios, para que los alumnos toquen las cosas que se tocan en el conservatorio y luego la música de su tierra, ¿no? Porque es como que está ahí, va al conservatorio y toca, vale, está perfecto, Bach, Beethoven, Mozart, todo el que sea, pero y luego y lo de aquí no lo conoce nadie, ¿no? Como hablábamos antes, el flamenco en los conservatorios lleva también 4 días, aquí en Murcia, de hecho, yo creo que hay más. Empezó antes aquí que en muchos sitios de Andalucía, no hay aún departamento de flamenco y en Murcia tenemos el superior de flamenco, tenemos grado medio de flamenco en Cartagena y te vas a Andalucía y en los conservatorios la gente toca, pues sí, porque hay que tocar la carrera clásica, pero a lo mejor también está bien que hay tiempo para todo, también un poquito de aprender la música de la tierra, ¿no? De donde estás, digo yo. Pablo, estás hablando sobre flamenco, sobre el trombón, sobre el conservatorio. Son elementos que parece que están un poco uno enfrente del otro, pero una de las evoluciones más importantes que ha tenido en flamenco en los últimos años ha sido su academización. ¿Cuál crees que es el futuro del trombón en el flamenco? Ya hablando en el ámbito academicista, ¿no? En un ámbito. A mí me gustaría que se creara también los estudios de flamenco también llegaran al resto de instrumentos, no solo a los instrumentos tradicionales del flamenco, ¿no? Porque ahora si tú quieres estudiar flamenco en el conservatorio, o tocas la guitarra, o cantas, o bailas, se acabó. Esas son las 3 carreras que hay. No hay ni percusión flamenca, yo creo. En Holanda llevan ya años que tienen carreras de world music, que tú puedes estudiar música brasileña, música latina en el conservatorio, y percusión latina está en el conservatorio hace 1000 años, y este tipo de cosas. Tienen guitarra flamenca en el conservatorio de Ámsterdam, que yo aluciné. Hay departamento de guitarra flamenca. Rotterdam también. En Rotterdam también, claro, si ahí es donde está el meollo del world music. Y salen guitarristas holandeses que tocan que te cagan. Entonces yo creo que es fundamental que estén las instituciones del flamenco, porque si no es que se queda en un reducto ahí que nadie sabe, el que le interesa no sabe para dónde tirar. ¿Qué te vas? ¿A casa de Diego del Morao que te dé clase? No puede, si está liadísimo. ¿Qué te vas? Yo me acuerdo, yo tengo amigos aquí, cantadores, que se han ido a... Yo me acuerdo de uno que hay en Murcia que canta muy bien, Paquito Sánchez. Él se fue a Utrera y le tocó a casa de la Bernarda, no, de la Fernanda de Utrera. Fue allí, cogió el autobús y llegó allí a su casa. ¿Dónde vive la Fernanda? Aquí. ¿Quién es?
mira que quiero estudiar con usted. ¿Cómo? Sí, pues que me gusta mucho el flamenco, soy aficionado y soy cantador, pero quiero que me enseñes tú a cantar por soleá. Y ella pues, dijo, pues vale, pues vete viniendo y yo te voy explicando sin método, o sea, a la manera tradicional, ¿no? En la Unión también hay una escuela de flamenco que no tiene titulación de grado medio ni nada, es simplemente que da clase allí la gente de la Unión, Encarnación Fernández, una cantadora muy buena de la Unión, que ganó la lámpara minera 3 o 4 veces, se ve que dijo aquí, voy a presentar. Yo creo que es fundamental que entre las instituciones porque también abre muchísimo la mentalidad de la gente. En Murcia, nada más que estando el departamento de flamenco, ya la gente dice, ¿qué pasa ahí? Estás en una clase ahí, clase de acompañamiento al baile, ya estás escuchando ahí el jaleo ese, gente que viene de la música clásica, que no ha escuchado nunca flamenco, ya se asomaba y decía, coño, los guitarristas están por ahí, por el patio tocando, no sé qué, los cantadores cantando. Ya quieras que no, a lo mejor te despierta el gusanillo, el interés. ¿Crees que llegará el día entonces en que tengamos la especialidad de trombón flamenco como, al igual que hoy día, bueno, ya existe la guitarra flamenca en el conservatorio, pero es increíble también que, bueno, teniendo en cuenta que según lo que yo tengo entendido, todavía en Andalucía no existe, por lo menos en Andalucía, otros sitios en España lo desconozco, pero la percusión flamenca no está todavía como especialidad dentro de un conservatorio, cuando hoy día no se entiende casi que no se entiende un poco el flamenco sin esa percusión. Entonces, claro, hablar de que se cree la especialidad de trombón flamenco para poder empezar desde cero. Bueno, ¿qué opinas? ¿Crees que llegará el día que un trombonista pueda coger y diga, bueno, pues soy trombonista flamenco, que no haga el grandísimo camino del clásico para después volver al flamenco, incluso si empiezo por el jazz, después vuelvo al flamenco, que también es otro campo del que hay que empezar de cero y te requiere toda una serie de años y experiencia para ganar un poquito de conocimiento y sabiduría? ¿Crees que, bueno? Yo creo que el camino es largo, puede llegar, pero no va a ser, a lo mejor nosotros no lo vamos a ver. Yo creo que porque está costando, como dices tú, está costando que entre la percusión flamenca, incluso en el conservatorio, que es una cosa, como dices tú, que está ya súper arraigada, ¿no? Y es que hay palmeros dando cursillos de palmas. Los Mellis de Huelva se hinchan a dar masterclasses. Vienen a Holanda, dan más clases allí que aquí, yo me creo. Van allí y montan unos cursillos de palmas y ponen a todo el mundo allí a dar palmas, a tocar las palmas, y ellos son percusionistas y controlan nudillos y controlan el cajón. No sé, y luego la percusión flamenca, tú ves a los que acompañan a los cantadores y a la gente potente y llevan unos sets que flipas. O sea que hay material y la gente se viene de fuera a estudiar percusión aquí. Un amigo mío que es alemán toca increíble y se vino también, como este de aquí que se fue con la Fernanda, este se vino a la casa del Cepillo, un percusionista de San Lucas, y también, dame clase, Cepi. Y el otro, bueno, y para que le enseñara pues eso, para que le enseñara percusión flamenca. Entonces, material hay para que eso exista. El trombón flamenco, vale, luego tienes que mirar también las salidas que hay para eso, ¿no? Para dónde vas a tirar. Pero también, si hay escuelas, más gente hay y las cosas no están hechas, no hay unas plazas, no hay unos trabajos. Es que no hay trombones flamenco, casi no hay. Bueno, pues a lo mejor lo habrá, si hay más gente y se ponen a mover cosas, las cosas hay que crearlas, no está la gente que piensa que está todo ya repartido y hay 4 trabajos y hay 4, no, a lo mejor pueden ir creando las cosas y se pueden ir abriendo y haciendo grupos en los que haya más trombonistas, los mismos trombonistas que vayan haciendo sus grupos y moviendo el cotarro, y luego tener educación va generando también más movida y que hagan falta profesores también. Entonces, en el terreno de la educación, que en el clásico, si es que al final los que estudiamos clásico, si no tiras para... ¿Qué haces también, no? Con el clásico, si no apruebas en una orquesta, que es dificilísimo, terminamos todos dando clases al final. Entonces, no sé yo, hay a lo mejor más posibilidades de que una persona estudie trombón y estudie música flamenca y pueda tocar y se incorpore a la vida profesional y toque con artistas flamencos, que un clásico, que dice, ha salido una plaza en la orquesta de Bilbao,
hace 20 años que no salía una, ¿no? En plan, y el resto del tiempo, bueno, pues dar clase aquí, que está muy bien, y lo hemos hecho todos, dar clase aquí en el conservatorio, que tiene suerte, el que no, pues escuelas de música, y se acabó y no vuelves a tocar nunca jamás en ningún sitio, ¿no? Que es una pena. Estás estudiando el Grondal, el David, el Tomasi, lo más grande, y no lo has tocado nunca jamás, ¿no? En plan, yo qué sé, a lo mejor estudias una falseta por bulería y te salen más bolos, te ven, este tío toca bien, voy a llamar y lo voy a meter en el grupo. Que me puede ser que a mí con Jorge, él no tenía, me voy a tocar, le mandé eso, y dijo, pues vente y graba y te vienes en mi grupo, y me metió en su grupo, y eso no existía, no había nadie que tocaba el trombón allí y se murió y yo entré al grupo, no, eso salió espontáneo porque le gustó, y estos trombonistas que en Madrid, si es que hay algunos que ni conozco ya, me está pasando ya por encima la ola, ya que veo algunos, digo, ¿y este? Con un cuadro allí con la Sandra Carrasco, la cantadora de Huelva, veo el cuadro y veo un trombonista allí, digo, mira, me parece estupendo, y eso no existía, y eso pues de repente a la Sandra le cuadra, mira qué bien toca este, el trombón, qué bien suena, qué bien empasta con la guitarra, qué bien empasta con el cante y con todo, y ya está. Qué bien, Pablo. Pues la verdad que te agradezco mucho tu tiempo y tus conocimientos, tu sabiduría. Ya, tú, sí. ¿Te gustaría aportar algo a la entrevista? Bueno, algún concepto que no hayamos tocado, que creas importante nombrar. Yo creo que hemos pasado bastante por los temas importantes, lo hemos tocado casi todos y no sé, me he vaciado, me he quedado a gusto. Me alegro. He soltado bastante. Estaba enseñando por allí el disco. Sí, te quería... Mira, por aquí viene, pon. Te quería preguntar un poco sobre tu obra y sobre tu disco. Aquí tenemos el disco de Pablo Martínez, Flamenco Jazz Band. Y bueno, ¿te gustaría pues mira, sí, nada más que la portada ya, no sé si se ve bien porque es medio abstracto, pero se nota lo que es, ¿no? Es una bailadora abrazada a un trombón. Qué bonita, qué bonita. Que hicimos una sesión de fotos y llamé a una bailadora y le pusimos ahí el traje de lunares y le di el trombón, digo, toma. Y hicimos varias tomas y tal, y al final, abrazando no como yo qué sé, a nivel metafórico, ¿no? En plan, una bailadora abrazando un trombón, ¿no? Que eso no se ha visto en la vida, ¿no? Que diga, mira, un trombón, como un abrazo del flamenco, ¿no? Al trombón, de lo más tradicional que hay, que es bailar, que es de lo primero, cantar y bailar, eso es lo primero. La guitarra vino después. Lo primero es el cante y luego el baile, que es lo que se puede hacer sin nada. Sin una guitarra ya te la tienes que comprar y tienes que aprender, pero el cante. Y pensé, mira, pues es bonito también, a nivel metáfora. El título es de Madrugada, que también es muy flamenco, ¿no? Donde parece que afloran ahí las emociones y donde... Sí, pues mira, eso viene porque para las letras del disco yo escribí algunas y otras las cogí de un poeta de Murcia que es amigo mío, que me pasó un poemario suyo y Coplas de Arena creo que se llama, Sebastián Mondeja se llama el poeta, y me lo pasó, él me conoce de toda la vida, es aficionado al flamenco, al jazz, es un melómano, es percusionista también, aficionado, y es melómano de estos de pro, y yo lo conozco desde que yo tenía 15 años, 16, que ya empezaba a ir a la jam session ahí en Murcia, a tocar, para aquí para allá, y me dijo un día, me vino y me dijo, toma, yo tengo un libro, un poemario, y yo te lo doy, y tú si algún día quieres usarlo, dije, sí, pues, y muchas letras son de ahí, y tiene una copla que se llama De Madrugada, y entonces yo la canto, y el último tema del disco es Una fiesta por bulería, nada más que palma y cante, y se llama De Madrugada, y tiene unas coplas muy bonitas, que era el rollo de madrugada, frío en el cuerpo, fuego en el alma, de madrugada, cuerpo en el frío, frío en el alma, algo así, cuerpo en el fuego, frío en el alma, no sé, es como si un trabalengua, sí. Pero muy bonito. ¿Dónde podemos tener acceso al disco? ¿Está en las plataformas digitales? Está en Spotify, está por todos lados, que eso, la discográfica ya lo... Bueno, aquí, como hace Broncano en sus entrevistas famosas, Catapum, vamos aquí, ¿no? ¿no? Para que todo el mundo pueda tener acceso al disco. Está en Spotify y si alguien lo quiere comprar y colaborar con la causa, pues una de dos, o me escribe a mí y se lo mando, que eso es lo mejor porque así me quedo yo, no hay intermediario y va a salir más barato. Está en tiendas, en una tienda El Flamenco Vive,
Está en un montón de tiendas de estas que venden discos de flamenco y lo pasaron por todos lados. Se puede pedir por ahí, está en Amazon, está por todos lados. O sea que se puede encontrar. Está también si para descargarlo digital en Bandcamp. Pero bueno, Muy si bien, pones Pablo dejaremos, Martínez de madrugada, ya te sale ahí todo. intentaremos dejar los datos en el trabajo de edición y En mi para que todo el web también mundo... puedes escribir y te lo mando. La web es... pablomartinezmusic.com. Muy Y ahí bien. está, bueno, voy subiendo cosas, subo más, estoy más activo en Instagram también, que es Pablo Martínez Music también, voy poniendo las cosas que voy haciendo, vídeos, en fin, y en la web pues tengo ahí un poco el muestrario, ¿no? Tengo el disco, tengo un EP también que saqué antes que ese, con otras cosas, también 4 temas, un poco antes de este disco, hicimos un EP, y ahora pues bueno, a ver si para el año que viene estoy ahí, a ver si saco otro EP o un disco largo, es que eso ya no se lleva, es una antigüedad, Mm, eso no lo escucha nadie, saca un disco de 1 hora como este y dice, uff, entonces estamos a ver si unos singles y un mm. EP con 4 o 5 temas, a ver por dónde va la cosa. Pues, Pablo, para mí ha sido un placer, ha sido Nada, hombre, interesantísimo. el placer ha sido mío. Te doy desde la más sincera honestidad, darte las gracias por haberme prestado tu tiempo, tus conocimientos, tu sinceridad. Y bueno, la verdad es que ha sido, como nombramos antes al principio de la entrevista, que ha sido la primera entrevista de otras que vendrán también. Y ojalá, bueno, sea un granito de arena para visibilizar un poco la posición o esa importancia del trombón en el flamenco, que está tan arraigado en nuestra cultura y bueno, de la que realmente nos sentimos muy identificados. Gracias a ti, el placer ha sido mío.